Pues mis hermanos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Una grande bendición el poder compartir, que nos tengan pues nos consideren para que nosotros podamos compartir la palabra. Yo les agradezco. Gracias también por sus oraciones, que yo sé que pues han sido muchas de parte de todos ustedes. Y pues no me queda más que darles un fuerte abrazo, una bendición a todos mis hermanos aquí integrados de los distintos lugares, países, pues reciban mucha bendición mis hermanos. Y bueno, ya en este momento voy a silenciar a todos para que ya no se abran micrófonos. Nada más deme testimonio en el chat que está escuchando bien mi voz y se ve bien el documento y el video para poder empezar. Ok, me dicen que se escucha bien, se ve bien, perfecto. Bueno, pues abrazos, saludos mis hermanos y pues vamos a empezar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu guianza, pedimos tu dirección para poder ser bendecido, Señor, por tu palabra. Que hoy, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas y podamos atender el consejo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y ponemos en tus manos lo que habremos de compartir. Y bendícenos, mi Dios bendito, con toda bendición que viene de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis hermanos. El tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes, yo lo he titulado Abraham el Increíble. Eh, es un tema muy hermoso, pero quiero ahondar un poco o un mucho en la figura de Abraham, porque Abraham es un personaje muy especial, tanto para los hebreos como para los gentiles, en este caso nosotros. Los que no venimos de ascendencia hebrea, vía sanguínea, hereditaria, pero Abraham de alguna manera aglutina tanto a hebreos, judíos y a nosotros los gentiles. Entonces es una figura, un personaje muy importante, muy prioritario, y al final que a él se le conoce como el padre de la fe. Y tan es así que hay versículos que de alguna manera nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues se nos dice que somos hijos de Abraham. Y entonces yo quiero hoy platicar un poco acerca de esta figura tan importante, preponderante, y andar en algunos detalles bien especiales, hermosos que me encontré con respecto de Abraham. Vamos a entrar en tema, mis hermanos, y vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otras versiones dice, ¿quién los hechizó?
para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, empero, en vano. Y bueno, de aquí de alguna manera, pues Pablo les da una llamada de atención, un jaloncito de orejas, o mejor dicho, un jalonzote a los, en este caso de la iglesia de Gálatas, porque habiendo tenido vivencias en la guianza del Espíritu, pues se regresaron a las obras de la carne, a lo que es los principios de la ley conforme el Antiguo Testamento. Pero bueno, no es el tema, pero sí es el contexto de lo que vamos a ver. Sigo leyendo. Aquel, pues, que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia, imputado a justicia, dice esta versión. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y es lo que hace rato yo les comentaba. Nosotros que somos en fe, pues de alguna manera también se nos domina como hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura, la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, ponga atención, esto es bien importante. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo interesante que a mí me deja con un grato sabor de boca, un grato sabor especial? Porque Gálatas 3:8 es un versículo bien bonito y más como está redactado. Dice literalmente que Abraham fue evangelizado. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham. Hay algunas versiones que ponen, le dio buenas nuevas. Y otras versiones dicen tal cual como está escrito en esta versión que les estoy poniendo. Evangelizó antes a Abraham. Recuerdo que por ahí vimos un tema que nos compartió el pastor Vicente, de que el Padre es el que evangeliza. Y este versículo está preciosísimo. Y aquí dice claro, Abraham fue evangelizado. Y la pregunta es, ¿cómo lo evangelizaron? ¿De qué manera lo evangelizaron? ¿Qué fue lo que le testimonió Dios para evangelizarlo? Porque nosotros, la Iglesia de Cristo, si de repente usted y yo planeamos, guiados por el Espíritu Santo, y hacemos una preparación o un preparativo y decimos, ¿saben qué, hermanos? Vamos a ir a evangelizar a tal o cual lugar.
Usted ya sabe a lo que vamos a ir. Vamos a ir a predicar de Cristo. Vamos a ir a predicar de nuestro Señor Jesucristo y de lo que ocurrió en la cruz del Calvario y darle las buenas noticias. O sea, eso para nosotros está claro. O sea, es en automático sabemos lo que implica la actividad o el ministerio evangélico. Ir y predicar de Cristo, enseñar de Cristo, hablar de Cristo y dar las buenas noticias. ¿Qué quiero decir? Que entonces, ¿qué le predicó Jesucristo a Abraham? ¿De qué le habló? ¿Qué le dijo? ¿Qué le enseñó? ¿Qué noticias le dio? ¿Qué buenas noticias? ¿Qué evangelismo? ¿Qué fue lo que comentó nuestro padre con Abraham? ¿Le predicó de Cristo? ¿Le predicó de Cristo? Le dijo que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a morir para dar perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué fue lo que le dijo? Ajá. Ahora, y obviamente que aquí se abre un abanico de posibilidades porque, pues, ¿qué fue lo que le predicó Dios a Abraham? Si es que lo evangelizó. Bueno, sí lo evangelizó. Ajá. Ahora, voy a Marcos capítulo 12, versículo 26. Dice Marcos 12, 26. Y de que los muertos hayan de resucitar. Y de que los muertos hayan de resucitar. Dice, aquí dice Jesucristo. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? O sea, Dios habla a Moisés en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos más Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Jesucristo? Porque les hace una referencia de lo que ocurrió tiempo atrás, que está narrado en el Antiguo Testamento, cuando Dios tiene un encuentro con Abraham en la zarza. Y le dice Dios en la zarza a Abraham, a Moisés. Le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, mas Dios es de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces lo que le está diciendo, cuando yo me aparecí o me manifesté a Moisés en la zarza, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Estaban vivos. Ahora, ¿de qué manera estaban vivos? ¿De qué está hablando mi Señor Jesucristo, nuestro Señor? De la resurrección. Y de que los muertos hayan de resucitar, de que no se pueda, pues ya está dicho, o sea, los muertos pueden resucitar. Es más, cuando Dios se dirigió a Moisés, le dijo, pues Abraham, Isaac y Jacob están vivos. O sea, en otras palabras le dijo, resucitaron. Resucitaron. Y a mí me llama la atención, porque por más que usted y yo busquemos en la Biblia un pasaje, un versículo donde diga que Abraham resucitó, que Isaac resucitó o que Jacob resucitó, no lo vamos a encontrar. De hecho, yo creo que hubiera sido un hecho sorprendente, natural, increíble, maravilloso, que hubiera quedado testimoniado en el Antiguo Testamento y Abraham resucitó. Y Jacob resucitó, e Isaac resucitó. Yo creo que era para que quedara ahí asentado y plasmado. Bueno, pero no se menciona que hayan resucitado, que hayan muerto y regresado a la vida.
¿Y entonces de qué manera resucitaron? Porque esto es lo que les está diciendo Jesucristo. Y de que los muertos hayan resucitado, pues claro que sí. Es más, está en el libro de Moisés. Cuando Dios le habla en la zarza, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob resucitaron y están vivos. Tan fácil. Erráis. No entienden nada. Juan 11:25 dice, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la única manera de resucitar, porque lo que sí es cierto, la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob murieron físicamente, pero aquí está dando testimonio Jesucristo que resucitaron. Y yo me pregunto, ¿y por qué no nos quedó un testimonio de que hubieran resucitado posteriormente de su muerte física? No, porque si yo leo el versículo anterior, el que leímos, dice que Dios evangelizó a Abraham. Dios evangelizó a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham creyó. Y dice Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿en quién tuvo que creer Abraham para resucitar? Si Dios lo evangeliza, pues ¿qué le predicó Dios a Abraham? Pues le predicó el evangelio, le predicó la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo evangelizó y entonces Abraham pasó de muerte a vida. Y si esto es así como lo estamos planteando, entonces ya había cristianos en el Antiguo Testamento. Y por lo menos entre esos cristianos estaba Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios les evangeliza y ellos creen y pasan a resurrección. Pasaron de muerte a vida. Porque Dios es Dios de vivos, mas no de muertos. Lo mismo que usted y yo. Nosotros pasamos de ¿qué? De muerte a vida. Nosotros pasamos de muerte a vida. A nosotros en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pues pasamos de muerte a vida y resucitamos. Y está claro, Dios evangelizó a Abraham. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué más hay? Dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre se gozó por ver mi día. Ay, caramba. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Tan descontroló esta aseveración de nuestro Señor Jesucristo a los judíos, le dijeron entonces los judíos, no tienes ni 50 años. ¿Y cómo es que has visto a Abraham? Si Abraham ya murió hace cientos de años hacia atrás y tú apenas pues estás jovenazo, ni a los 50 llega. ¿En qué momento viste a Abraham? Pues señores, Abraham vio mi día. ¿Lo vio? ¿Cómo? Les dijo Jesús, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, está claro. Está claro. A Abraham lo evangelizaron. Abraham pasó de muerte a vida. Resucitó por cuanto creyó en nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Dios le mostró el sacrificio en la cruz del Calvario. Y Jesucristo da testimonio. Él vio mi día y se gozó. Esto es tremendo. Esto es increíble. Lo evangelizaron.
Lo resucitaron. Pasó de muerte a vida. Se convirtió en cristiano. Y vio a nuestro Señor Jesucristo en su día. En el día más trascendental que fue en su muerte y sacrificio en la cruz. Todo eso lo vivió Abraham. Esto es increíble. Bueno, vámonos al Antiguo Testamento. Éxodo 6, versículos 2 al 4. Continuó hablando Dios a Moisés. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios. Yo me les aparecí como Dios. Y como Dios todopoderoso. Pero ve lo que dice adelante. Mas por mi nombre Jehová. Mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué? Espérame. Espérame. Y entonces, ¿con qué nombre se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob? Y aquí está claro, está literal. Mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, ¿con qué nombre les llegó? Híjole. ¿Con qué nombre evangelizó Dios a Abraham? Porque lo evangelizó y pasó de muerte a vida por cuanto creyó y resucitó. Y vio su día y se gozó en su día. Y no se apareció con Jehová. Y esto es bien interesante porque has de recordar que en el Nuevo Testamento, que es pues ya de alguna manera es la enseñanza, la figura de Jesucristo. De hecho, Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, no existe en el Nuevo Testamento, no te encuentras un solo versículo en el Nuevo Testamento donde aparezca el nombre Jehová. No existe. ¿Y cómo puede ser que borren ese nombre del Nuevo Testamento? Porque ya no es el nombre más importante. El nombre más importante es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, ¿con qué nombre se apareció Dios a Abraham? Jesucristo. Jesucristo. ¿Lo evangelizaron? ¿Le predicaron el evangelio? ¿Le predicaron de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Vio su día? ¿Pasó de muerte a vida? Yo soy Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo Dios. Y no nada más se apareció con otro nombre que no es Jehová. Le dice el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Yo hice un pacto con ellos. Y ahorita al final vamos a hablar del pacto, porque ese pacto es, bueno, te vas a ir de espaldas cuando te diga dónde realizaron el pacto. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Te vas a sorprender dónde realizaron el pacto. Bueno, sigo adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, esto que tengo aquí es una cronología bíblica. Que esta cronología ya la hice hace, híjole, yo creo que 10 años, 15 años atrás, cuando tenía tiempo, y me puse a hacer yo una cronología, yo solito, no busqué una cronología hecha,
Yo solito hice la cronología, porque obviamente cuando tú vas haciendo la cronología, pues vas aprendiendo un montón de cosas, porque tienes que investigar versículos, leerlos y vas a ir acomodando. Y es una cronología bíblica. Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Y ahí viene la cronología. Pero te explico. Adán engendró a Set a la edad de 130 años. Ajá. Después de haber engendrado a Set a los 130 años, vivió 800. En total vivió 930 años. Ok. Nace Set. Set engendra a Enos a la edad de 105 años. Después de haber engendrado a a Enos, vivió 807 años y al total de días vivió 912 años. Bueno, así va. De tal manera que yo fui añadiendo acá en la parte de abajo, ahorita vamos a hacer aproximaciones, una cronología en cuanto a años. Por ejemplo, si yo tomo como el año 0, el inicio, cuando nace Adán, pues entonces Adán muere, porque él es el que empieza la cronología. Ajá. Cuando él engendra a Enos, estamos en el 130 a partir de Adán. De tal manera que cuando nace, por ejemplo, Enos, ya estamos en el 235 a partir de Adán. Cuando nace Cainán, estamos en el 325 a partir de Adán. Por ejemplo, cuando nace Noé, estamos en el 1056 a partir de Adán. Entonces ahí se va, más o menos. Ya después, si tú quieres, le puedes dar pausa y lo puedes corroborar. Entonces yo fui haciendo un desplegado de años abajo para ver a partir de Adán en qué año. Bueno, si te doy una aproximación y empiezan a aparecer un montón de cosas bien interesantes, ¿eh? Por ejemplo, aquí, esta línea punteada que alcanzas a ver acá, es el diluvio. El diluvio a partir de Adán, del nacimiento de Adán, cae en el año 1656. El diluvio a partir del año del nacimiento de Adán es el año 1656. ¿Y por qué es interesante? Porque en el año 1656 es cuando muere Matusalén. Aquí está. Matusalén murió en el año 1656 a partir del nacimiento de Adán. Y es curioso porque el diluvio fue en el año 1656. O sea que Dios ya tenía destinado que muriendo Matusalén en ese año iba a ser el diluvio. Por eso Dios estableció que este Matusalén fuera el hombre que más viviera. Porque como que quiso extender lo más posible, estirar la liga, el periodo de edad de Matusalén, porque él ya tenía destinado, muriendo Matusalén, iba a venir el diluvio. Pero bueno, ese no es el tema. Ese no es el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, si me voy aquí a la parte interesante, yo aquí tengo el año del nacimiento de Abraham. Fíjate qué precioso, qué hermoso es esto. Abraham nació en el año 1948. Abraham nació en el año 1948 a partir del nacimiento de Adán. ¿Y por qué es interesante? Porque tiene un reflejo, históricamente hablando, porque en el año de 1948 de nuestra era, fue cuando nuevamente Israel se instituyó como nación. Votaron en las Naciones Unidas y le dieron otra vez el estatus y la jerarquía de país, en el año de 1948. Y fíjate qué interesante, porque en el 1948, a partir del nacimiento de Adán, fue cuando nace Abraham. Y entonces el pueblo de Israel, que viene de Abraham, pues nació como
país políticamente hablando en el año 1948 de nuestra era. Fíjate qué cosas tan bonitas salen. Bueno, entonces aquí está. Y aquí, bueno, ya en este caso dice que Abraham vivió 175 años. Bueno, aquí está. Pero ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene de... ¿Cómo se llama? De interesante esto. Bueno, vas a notar algo bien bonito. Abraham nace en el 1948. Aquí está. Aquí está. Nace en el 1948. Bueno, pero ¿por qué es interesante? Porque cuando nace Abraham, si yo me voy a Noé, Noé muere en el 2006. Noé murió en el año 2006. A partir del nacimiento de Adán. Y Abraham nace en el 1948. ¿Qué quiere decir? Que convivieron, fueron contemporáneos en una misma época Noé y Abraham. Es más, fueron contemporáneos 58 años. Abraham nace en el 1948, Noé muere en el 2006 y entonces convivieron en el mismo espacio de tiempo, pues del 1948 al 2006, que son 58 años. Fíjate qué precioso, qué interesante. Y la pregunta es, ¿y si habrán conocido Noé y Abraham? ¿Se habrán conocido? Porque cuando muere Noé, cuando muere Noé, Abraham tenía 58 años de edad. Bueno, por eso es que Abraham es sobrenatural, increíble. Vamos a un libro que por cierto lo recomienda la Biblia, el libro de Yacer. Y en el libro de Yacer, porque dice 2 versículos, como está escrito en el libro de Yacer. Y dice aquí, y Harán, el hijo de Taré, el hermano más viejo de Abraham, tomó una esposa en aquel tiempo. Ok. Harán tenía 39 años cuando él la tomó. Y la esposa de Harán concibió y dio a luz un hijo y él llamó su nombre Lot. Y está claro. Tú sabes que en la Biblia Lot es sobrino de Abraham. Pero Lot es hijo de Harán, el más anciano de los hermanos de Abraham. Ok. Y ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y le llamó su nombre Milca. Y otra vez concebido, y dio a luz una hija, y llamó su nombre Sarai. Harán tenía 42 años cuando él engendró a Sarai. El hermano de Abraham tenía 42 años cuando engendró a Sarai, que fue en el 10º año de la vida de Abraham. O sea que cuando Abraham tenía 10 años, nació Sarai, con la cual después fue su esposa. Y eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia. Y en aquel tiempo Abraham y su madre y su enfermera salieron de la cueva cuando el rey y sus sujetos habían olvidado el asunto de Abraham. Bueno, aquí te tendría que platicar lo que pasó. No es el tema, pero los primeros 10 años de la vida de Abraham se la pasó en una cueva porque lo estaba persiguiendo ¿cómo se llama? Ay, Dios, se me olvidó el nombre. Nimrod. Bueno, y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noé. Fíjate. Y cuando Abraham salió a la cueva, él fue a Noé y a su hijo Sem. Y él permaneció con ellos y aprendió la instrucción de Jehová y sus caminos. Y ningún hombre supo a dónde Abraham fue. Y Abraham sirvió a Noé y a Sem, su hijo, mucho tiempo. Y Abraham estuvo en la casa de Noé 39 años y conocía a Jehová desde los 3 años y siguió en los caminos de Jehová hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Sem le habían enseñado.
Fíjate qué precioso, qué precioso está esto. Ajá. Y dice, y todos los hijos de la tierra en aquel tiempo transgredían contra Jehová enormemente y se rebelaron contra él y sirvieron a otros dioses y olvidaron a Jehová que los había creado en la tierra, y los habitantes de la tierra en esos tiempos hicieron cada hombre su dios, dioses de madera y de piedra que no podían hablar ni oír ni liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿cuál es lo interesante? ¿Cuál es lo precioso y cuál es lo bonito? Que Noé convivió en la misma casa que no. Digo que este Abraham convivió con Noé en la misma casa, uh-huh, 39 años, y aprendió todo de Noé. Y si hay un personaje que tuvo una relación con Dios preciosa y maravillosa, fue Noé. Fue instruido por Noé, fue enseñado por Noé, fue preparado por Noé y Sem, su hijo. Qué precioso, qué maravilloso es esto. Entonces ahí estuvo, y él estuvo desde niño, porque él llegó a la edad de 10 años, después de los 10 años, a vivir a la casa de Noé, y estuvo ahí 39 años. Y yo me pregunto, ¿y qué le habrá enseñado Noé? ¿Qué le habrá predicado Noé? ¿Qué cosas le habrá mostrado Noé? Porque el Noé con el cual estuvo Abraham es el Noé después del diluvio. Es el Noé que vivió lo de el gran diluvio que cayó sobre este planeta, en este planeta 40 días y 40 noches. ¿Qué tanto le habrá dicho Noé de lo que vivió antes del diluvio y posterior al diluvio? ¿Qué secretos, qué revelaciones, qué enseñanzas, qué fue lo que aprendió Abraham con Noé? Que después Dios determina que Abraham, en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Que Dios determina evangelizar a Abraham, que Dios determina mostrarle su día, que Dios dice, lo voy a evangelizar y él va a creer en mí personalmente. Y por cuanto va a creer en mí, va a pasar de muerte a vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Y entonces lo evangeliza. Y que habrá visto Dios en Abraham, que dice, yo soy Jesucristo. No se le apareció con el nombre de Jehová. O sea, es este Abraham sobrenatural. Bueno, tan sobrenatural es este Abraham, tan sobrenatural es que ve qué ocurrió después de que él partió. Lucas 16:19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en una agonía en esta llama. ¿Qué tan sobrenatural es Abraham que después él pasó a ser el responsable del seno de Abraham? Que el seno de Abraham es una parte del Seol, que yo digo que es el Seol alto. ¿Por qué digo que es el Seol alto? Porque dice Lucas 16:23, en el Hades alzó sus ojos. Entonces quiere decir que si alzó sus ojos, a donde dirigió su mirada era un lugar más alto que donde estaba el rico. Y él estaba en un lugar de tormento, y este Abraham junto con Lázaro estaban en lo que se llama el seno de Abraham, que era un lugar de consuelo, porque ahí estaban consolando, en este caso, a Lázaro. Pero estaba posicionalmente hablando un poquito más alto, o un más alto, porque dice que alza sus ojos. Entonces, por eso yo le digo que ese es el Seol alto, lugar de consuelo, y el Seol bajo es el lugar de tormento. Pero a lo que voy es esto.
Qué sobrenatural, qué increíble es Abraham, que él tuvo un ministerio después de su partida física de esta tierra. Y nada más ni nada menos le dieron a administrar el Seol, el Hades, a estar ahí. Y tan era se lo dieron a administrar que le pusieron por nombre el seno de Abraham. O sea, mucho trabajo tenía Abraham, antes y después. Ahora, esto es precioso y maravilloso. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Voy a hacer una pequeña pausa. Me voy a ir a la entrega de la ley. Éxodo 19:1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. O sea, salieron de Egipto a través de la última plaga de los primogénitos. Pasaron 3 meses y llegan al Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto allí delante del monte. Y delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok. ¿Por qué es interesante este pasaje? Bueno, tú sabes lo que ocurrió en el monte Sinai al poco tiempo después. Dios les entregó la ley, las tablas de la ley. Ahí fue en el monte Sinaí. Se las entregó a Moisés. Tú recuerdas, el pueblo pecó. Moisés se molesta. Se rompe las tablas de piedra. Total que se tuvieron que volver a hacer otras tablas. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Pero ahí en el Sinaí se entregó la ley. Ahí se entregó la ley, en el Sinaí. Que por cierto, por ahí vimos un tema que la ley fue promulgada por ángeles. Pero bueno, se le da la ley al pueblo. Ahí en el monte Sinaí. Amén. Ahora, cuando se les entrega la ley, ellos habían tenido 3 meses recientes de que habían salido de Egipto. Ahí dice claramente Éxodo 19:1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces tenían 3 meses de haber salido de Egipto. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Éxodo 12:40 dice claramente: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ellos estuvieron en Egipto 430 años. Hay otro versículo que dice que el pueblo estuvo esclavizado o bajo opresión 400 años. Y algunos dicen que pues ahí hay una incongruencia porque dice que 430. No, no. El pueblo estuvo de esos 430 años que el pueblo estuvo en Egipto, fueron 400 años de opresión, excepto 30 años, que seguramente ese periodo de 30 años en los cuales no estuvieron bajo esclavitud o opresión, fue el tiempo en el cual estuvieron viviendo o regenteados bajo la tutela de este José. Entonces no hay incongruencia. Bueno, ¿por qué es este dato importante? Pasan estos 430 años y al tercer mes de la salida de Egipto, sube al monte Sinaí Noé
y les entregan las tablas de la ley. Ok. ¿Por qué es interesante esto? Voy a ver, cronológicamente hablando, cuándo llegó Israel o Jacob a Egipto. Vamos a ver cuándo llegó. Génesis 47:27 dice: Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades, y fueron fecundos, y se multiplicaron en gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Ok. Entonces llega Jacob a Egipto. Y ya Jacob tuvo que vivir nada más en Egipto 17 años. Ok. Y a partir de ahí, pues bueno, todo este periodo fueron los 430 años que estuvieron en Egipto. Bueno, ¿por qué es interesante? Me regreso a mi cronología. ¿Qué me dice mi cronología? Bueno, aquí me dice, nota por favor, que en el año 2255, aquí está, es cuando llega Jacob a Egipto. En el año 2255, a partir del nacimiento de Adán. En el año 2255. O sea que de que nace Adán al momento en que llega Jacob, dígase Israel, a Egipto, ya habían pasado 2255 años. 2 milenios y 255 años más. Bueno. ¿Por qué es interesante? Porque Abraham muere en el 2123. Aquí está la muerte de Abraham. Abraham muere en el 2123. Bueno, ¿qué quiero decir? Que del año que muere Abraham, a partir del nacimiento de Noé, al año que llega Jacob o Israel a Egipto y que estuvieron 430 años, pues estamos hablando del 2123 al 2255. Ok. Llegan a Egipto y se la pasan en Egipto 430 años. Lo leímos. Entonces, del 2255, que es cuando llega Jacob a Egipto, pues al final, desde Jacob hasta la salida de Egipto, pues le sumamos los 430 años. O sea que a 2255 yo le sumo 430 años. ¿Qué quiero decir? Que cuando se entregaron las tablas de la ley, cuando se entregan las tablas de la ley, se entregaron en el año 2685, a partir del nacimiento de Adán. Tú te has de estar preguntando, pastor, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que me estaba diciendo hace rato? Bueno, nada más te voy a dar un dato duro. De que muere Abraham en el 2123, de que muere Abraham en el 2123, al año que se entrega la ley, en el Sinaí, 2685, pasaron 562 años. Del año de la muerte de Abraham al año de la entrega de las tablas de la ley en el Sinaí, pasaron 562 años. Bueno, ¿por qué es interesante esto?
Te voy a leer un versículo, Gálatas 3:15. Gálatas 3:15 al 18. Y nota por favor lo que dice aquí. Hermanos, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Aquí está haciendo alusión al pacto que Dios hizo con Abraham cuando partió a los animales. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, que es con quien él pactó. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Ok. Entonces está narrando el momento que Dios pacta con Abraham, que fue la promesa que estableció que en él iban a ser benditas todas las naciones. Un Abraham que fue evangelizado. Un Abraham que vio el día de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un Abraham que creyó y le fue contado por justicia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pasó de muerte a vida. O sea, un Abraham muy, muy especial, al cual Dios no se le presentó con el nombre de Jehová, sino con Cristo. Bueno, y pacta con Abraham. Ahora, note por favor Gálatas 3:17. Lo que digo es esto. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Pero pon atención, por favor. Gálatas 3:17. Lo que digo es esto. La ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente. ¿Cuándo vino la ley? Es muy claro el versículo. 430 años más tarde. ¿Más tarde de qué? ¿Más tarde de qué? ¿De qué está hablando? Tú puedes leer, por favor, puedes leer todo Gálatas. Y dice aquí, voy a releer. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, y no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 400 años más tarde. ¿Más tarde de qué? ¿De qué se está hablando? Más tarde o después del pacto que Dios hizo con Abraham. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Estamos hablando del pacto, y del pacto que es la promesa, y de la promesa que va a ser para su descendencia, que es la de Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde. ¿Más tarde de qué? Según dice Pablo en Gálatas, más tarde que el pacto. Y ahí es cuando ya no me cuadran las cuentas. Porque Pablo está diciendo que Dios pactó con Abraham 430 años antes de cuando fue entregada la ley. O dicho de otra manera, cuando Dios pactó con Abraham, 430 años después, se les entrega la ley. Ay. A ver. Por favor. Porque aquí está claro. Lo está diciendo Pablo muy claro. No, yo no veo duda. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde
del momento que Dios pacta con Abraham. La ley vino 430 años más tarde. Pero ¿por qué me llama la atención? Porque el dato que yo tengo de los 430 años es el periodo que estuvo Israel en Egipto, viviendo en Egipto. Lo leímos hace ratito. Y el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Lo leímos hace ratito. Aquí dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Si yo le hago caso a ese dato, y conforme a lo que dice Pablo, dice que después de que pacta Dios con Abraham, pasaron 430 años y les fue entregada la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Si le creo a Pablo, pues lo que quiere decir que Dios pactó con Abraham en el momento que el pueblo de Israel entró a Egipto. Repito, si yo le creo a Pablo, y busqué muchas versiones, me las leí todas, y eso es lo que dice, que la ley fue entregada 430 años después del pacto, que entonces cuando Dios pactó con Abraham, coincide con el momento en que el pueblo de Israel entra a Egipto. Porque el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Pasado ese tiempo, 3 meses después, les entregan la ley en el monte Sinaí. Entonces, cuando pacta Dios con Abraham, fue cuando el pueblo de Israel entra a Egipto. Pero ¿por qué? ¿Y eso por qué me llama la atención? Porque ese año es el año 2255. Y para ese tiempo, Abraham ya había muerto. Abraham murió en el 2123. Abraham murió en el 2123. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo fue que Dios pactó con Abraham? ¿Cómo fue que pactó con Abraham? Con Abraham, si ya había muerto. Ahora, aquí habla de un pacto que fue ratificado. ¿Qué quiere decir? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahí está claro. Lo vuelve a decir Gálatas 3:17. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado. ¿Y qué es algo que se ratifica? Que anteriormente se hizo un pacto, pero posteriormente se vuelve a ratificar. Entonces, lo que yo quiero decir, ya no me voy a enredar más con ustedes, que 430 años antes de cuando se entregó la ley, Dios ratificó el pacto con Abraham. Ratificó el pacto. Pregunta: ¿dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios ratifica el pacto con Abraham? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba chambeando? ¿Dónde estaba trabajando? ¿Dónde estaba haciendo su ministerio? ¿Dónde? ¿Te acuerdas? Había un hombre que murió rico y fue llevado al Seol, al Hades. Y ahí estaba Abraham. Ahí estaba Abraham. ¿Dónde estaba trabajando Abraham después de muerto? En el Hades. En el Hades. En el seno de Abraham. Entonces, ¿dónde se ratificó el pacto?
¿Dónde se ratificó? Cuando el pueblo de Israel entra a Egipto, Dios va a visitar a Abraham en el Seol alto y le dijo, en este momento tu pueblo está entrando a Egipto y va a estar 430 años esclavizado. Bueno, 400 años esclavizado, pero en total van a estar 430 años. Dios tuvo una plática con Abraham en el seno de Abraham, en el Seol. Y le dijo, en este momento tu pueblo, tus hijos, están entrando a Egipto. Cosa que yo te lo dije la primera vez. ¿Te acuerdas que te lo dije? Cuando partiste los animales. Tu pueblo va a estar cautivo 400 y tantos años. Ahí. Bueno, en este momento está ocurriendo. Pero no te preocupes, yo estoy ratificando. En ti van a ser benditas todas las naciones. Entonces el pacto se ratificó en el Seol. El pacto se ratificó en el Seol. El pacto se estableció por primera vez años atrás, cuando le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Más o menos cuánto tiempo atrás. Abraham nació en el 2000, en el, ¿qué les dije? En el 1948. Entonces, más o menos, Abraham, es más, Dios pactó con Abraham que iba a tener un hijo, una descendencia. Perdón. Entonces, cuando Abraham tenía 86 años, tomó por hijo a Ismael. Cuando Abraham tiene 100 años, es cuando le nace Isaac. Y cuando Dios pacta con Abraham, fue antes del nacimiento de, por lo menos, de este Isaac. Estamos hablando, cuando menos, del 2048 para atrás. Entonces, de ese tiempo hacia atrás, en algún momento Dios pactó con Abraham. Y en ti van a ser benditas las naciones. Y partieron los animales, porque todavía no nacía. Es más, todavía ni estaba tampoco Ismael. Entonces, en ese tiempo hacia atrás. Y el pacto después vino a ser ratificado en el Seol, porque lo dice claramente Gálatas. Y vuelvo a leer, aunque sea repetitivo. Ahora bien, Gálatas 3:16. Voy a leer desde el 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invade ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino es más bien a una, que es Cristo. Y lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces ahí se ratificó el pacto en el Seol, en el seno de Abraham. En el momento que el pueblo de Israel estaba entrando en Egipto. Cuando llega Jacob, y que nada más vivió Jacob en Egipto 17 años. Por eso es precioso y maravilloso el pacto de vida. En ti van a ser benditas todas las naciones. Se vino a ratificar en el Seol. Ahora entiendo por qué Jesucristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque el pacto de bendición en cuanto a la fe para los gentiles se hizo en el mismísimo Seol. Esto es precioso y maravilloso. A Él es toda gloria y toda honra. Ahí se hizo el pacto. Amén y amén.